Durante 6 meses consecutivos, Álvaro Herrera había acumulado pérdidas que rozaban los 3 millones de euros. Y no por errores financieros, ni por una recesión de mercado. No, todo por una simple razón. No lograba encontrar un intérprete de catalán que pudiera mantener una conversación fluida con el exigente equipo de Laboratorios Rovira, desde Barcelona. El último traductor, un hombre recomendado por la Cámara de Comercio, había cancelado apenas 30 minutos antes de la reunión clave. Álvaro, con la mandíbula apretada y los nudillos blancos, miraba el horizonte desde su oficina en el piso 47 de la Torre Picasso. ¿Otra vez?, preguntó sin levantar la voz, pero con el tono que hacía temblar a más de uno en la empresa. Beatriz Navarro, su asistente ejecutiva, se mantenía erguida con la carpeta en la mano y el gesto crispado. «Lo siento, señor Herrera. Dice que ha tenido una urgencia familiar», murmuró, tragando saliva. Álvaro no respondió. Caminó hasta el ventanal y observó cómo la lluvia fina trazaba líneas pálidas sobre el cristal. Madrid se extendía ante él como un tablero silencioso. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió ajeno a su propia ciudad. En la mesa detrás de él, los informes del trimestre seguían sin firmar. A su lado, Antonio Salinas y Fernando Olmo, sus directivos de confianza, murmuraban entre ellos sobre posibles soluciones. Ninguna era viable. El tiempo apremiaba. Beatriz volvió a hablar, esta vez con un leve temblor. ¿Desea reprogramar con los catalanes? No. Hazlos pasar. Lo intentaremos en inglés, dijo, girándose con decisión. Ya hemos perdido demasiado. Al otro lado del edificio, en uno de los ascensores de servicio, Isabel Gutiérrez subía con su carrito de limpieza y su hija Lucía a su lado. La niña, de 12 años recién cumplidos, llevaba su uniforme escolar perfectamente planchado, una mochila con un libro de idiomas asomando por la cremallera, y una expresión de pura curiosidad en el rostro. Isabel, con la mirada fija al frente, la mano apoyada protectora sobre el hombro de su hija, suspiró. Recuerda, Lucía, solo hasta que acabe este piso. No hables con nadie. ¿Vale? Lucía asintió sin decir nada, pero su mente ya estaba en otra parte. Cada vez que subía con su madre a las plantas altas, soñaba con las salas de reuniones, los pasillos de cristal, los trajes elegantes y las palabras que flotaban en el aire como si fueran de otro mundo. Ese día, la puerta de la sala de juntas estaba entornada. Dentro se oían voces tensas, frases entrecortadas en catalán, inglés y un español forzado. «No podem continuar així», decía una voz grave con acento barcelonés. «Necessitem algú que entengui el que diem». Lucía se detuvo. Reconocía el idioma. Se acercó un poco más, como hipnotizada. Desde su posición pudo ver a 5 hombres sentados en torno a una mesa de mármol, todos con cara de pocos amigos. Álvaro Herrera al fondo intentaba comunicarse en inglés sin lograr más que frustración. En ese instante algo hizo clic dentro de la niña. Mientras tanto, Álvaro se pasaba la mano por el cabello, un gesto raro en él, reservado para los momentos en que sentía perder el control. 6 meses de frustración por una simple barrera lingüística. 6 meses de fracasos. «Vamos a improvisar», dijo con resignación. Lo que no sabía era que la solución estaba a unos metros. En uniforme escolar, con la voz temblorosa aún sin estrenar, y el diccionario más importante del edificio, escondido en la mochila de una niña. No todos los héroes llevan corbata. Algunos usan uniforme escolar y hablan catalán mejor que un ministro. Lucía empujó suavemente la puerta, apenas un par de centímetros. Su madre estaba más atrás, limpiando los cristales del pasillo, sin sospechar nada. Dentro, los señores trajeados discutían con rostros tensos. Uno de ellos gesticulaba con frustración, señalando un documento que parecía haber sido traducido por una máquina sin alma. Lucía tragó saliva, se alisó la falda del uniforme y dio un paso al frente. «Disculpen», dijo con voz clara, aunque el corazón le latía como un tambor pequeño. «Creo que puedo ayudar».
La sala se quedó en silencio, como si alguien hubiera apagado el aire. Álvaro Herrera alzó la vista con expresión entre el asombro y la irritación. A su izquierda, Joaquín Rovira entrecerró los ojos con curiosidad. ¿Y tú quién eres?, preguntó Álvaro, sin disimular su escepticismo. Lucía Gutiérrez. Mi madre trabaja en la limpieza, respondió, manteniendo la barbilla en alto. Hablo catalán. Quizá pueda traducir. Fernando Olmo soltó un bufido disimulado. Antonio Salinas le lanzó una mirada fulminante. Beatriz Navarro, sin decir palabra, observaba a la niña con una mezcla de sorpresa y algo parecido a admiración. Joaquín, en cambio, se inclinó hacia adelante con interés. ¿Parles catalán, nena?, le preguntó, como si lanzara un reto. Lucía no dudó. Sí, señor. El parlo desde fa 3 anys. I també entenc que, en aquest negoci, vostès necessiten respecte per la seva identitat cultural. Los ojos de Joaquín se abrieron, y una sonrisa leve, la primera desde que entró en esa sala, asomó en su rostro curtido. Álvaro miró a la niña, como si acabara de aterrizar desde otro planeta. Muy bien. Lucía dijo, tras un largo silencio. Muéstranos lo que puedes hacer. La niña caminó con paso firme hacia el asiento vacío al lado de Beatriz. Abrió su mochila, sacó un cuaderno lleno de anotaciones en varios idiomas, y se sentó con las piernas colgando, sin alcanzar el suelo. Joaquín retomó la conversación, esta vez con un tono más cordial. Habló del proyecto, de las licencias, de los plazos. Lucía traducía con fluidez, sin tropezar. No solo convertía las palabras, captaba las intenciones, el tono, los matices. Pasados los primeros 10 minutos, Álvaro dejó de mirar a los papeles y comenzó a observarla a ella. Cada frase era precisa, cada pausa, oportuna. Su dicción, impecable. Nadie en la mesa se atrevía ya a cuestionarla. Fernando incluso asentía. Antonio anotaba con rapidez. Beatriz, por primera vez en mucho tiempo, sonreía. Desde el pasillo, Isabel Gutiérrez vio por la rendija cómo su hija traducía delante de los ejecutivos. El trapo húmedo en su mano temblaba. Dio un paso hacia la puerta. Pero algo orgullo, miedo, o una mezcla de ambos la detuvo. Dentro, Joaquín le dirigió la palabra directamente a Lucía. Traduce esto para tu jefe. Si el alma de su empresa es tan joven y tan limpia como esta niña, quizás todavía tengamos esperanza. Lucía tradujo sin titubear. Álvaro esbozó una media sonrisa. La primera en mucho tiempo. Lucía se sienta en la cabecera de la mesa, su voz temblorosa al principio, hasta que traduce con una precisión que deja a todos en silencio. A veces el pasado regresa en la voz de una niña que nunca debería haber existido. La sala de juntas fue vaciándose poco a poco. Joaquín Rovira y su equipo se despidieron con cordialidad, menos tensos que al llegar. Algunos incluso estrecharon la mano de Lucía, agradeciéndole su claridad. Fernando y Antonio se miraron sin palabras, conscientes de que lo que había ocurrido no estaba en ningún protocolo. Beatriz fue la última en salir. Dejando una taza de té caliente frente a la niña, Álvaro permanecía sentado en el extremo de la mesa, los codos apoyados, los dedos entrelazados. Observaba a Lucía como si intentara encajar una pieza que llevaba años perdida. ¿Cómo aprendiste catalán?, preguntó finalmente. Rompiendo el silencio, Lucía alzó la mirada, todavía algo tímida. En la biblioteca Eugenio Trías, en el Retiro. Vi unos videos que me gustaron, y después conocí a la familia Rovira. Me enseñaban cuando venían a casa de mi vecina. Me gusta cómo suena, como si las palabras flotaran. Álvaro asintió. La voz de la niña tenía algo sereno, sin pretensiones. Una forma de hablar que le recordaba a otra época, a una joven que una vez le había dicho algo parecido sobre el italiano. ¿Y tu madre lo sabe? Lucía dudó un momento antes de responder. Sabe que estudio. Pero no siempre escucha.
Trabaja mucho. Se hizo un silencio denso. La lluvia, que había cesado, dejó una luz pálida colándose entre los ventanales. ¿Dónde vives?, preguntó él, sin saber por qué le importaba. En Usera. Cerca del metro. Con mi madre. Entonces lo dijo, casi sin pensarlo. Mi madre vivió en Salamanca. Hace muchos años, murmuró, como si hablara sola. Dijo que allí conoció a un hombre que le prometió que volvería. Pero nunca volvió. Álvaro sintió un golpe en el estómago. Salamanca. Promesas. Ausencias. De repente, la silla se le hizo incómoda. Su memoria, que él creía sellada, abrió una rendija. La imagen de una chica con el pelo oscuro, una bufanda roja y una risa que se le metía debajo de la piel. Isabel, ¿cómo se llama tu madre?, preguntó, intentando que su voz no temblara. Lucía lo miró fijamente, como si hubiera esperado esa pregunta todo el día. Isabel. Isabel Gutiérrez. El mundo se detuvo un segundo. Las luces parpadearon. Álvaro apoyó la espalda en la silla, los ojos clavados en la niña. Era imposible. O quizás, no. Hizo cuentas rápidas. La edad. El apellido. La voz. En ese instante, la puerta se abrió con un golpe seco. Isabel apareció en el umbral, el rostro desencajado, la mirada cargada de miedo. Lucía, exclamó, entrando con pasos rápidos. ¿Qué haces aquí? Lucía se levantó de inmediato. Como una niña sorprendida haciendo travesuras. Solo hablaba con el señor. Nunca debiste hablar con él, interrumpió Isabel, con la voz rota, sujetando a su hija del brazo. Álvaro se puso de pie, aún confundido. Isabel. ¿Tú? Pero ella no lo miró. Tiró suavemente de Lucía hacia la puerta. Antes de salir, giró la cabeza apenas un momento. Esto no tenía que pasar. Nunca. Álvaro se quedó de pie, helado, su mirada fija en Isabel. Isabel. ¿Tú? Un simple trozo de papel. Puede romper años de silencio. La lluvia había regresado durante la noche, repiqueteando contra las ventanas del pequeño piso en Usera. Isabel no había dormido. Caminaba de un lado a otro en el salón con una taza de manzanilla enfriándose entre las manos. Lucía, sentada en el sofá con las rodillas recogidas, miraba a su madre con una mezcla de tristeza y rebeldía. No debiste entrar ahí, Lucía. Ese hombre no es alguien con quien se juega. No jugué con nada. Mamá, respondió la niña con calma. Solo quería ayudar. Y lo hice. ¿Sabes lo que dijeron los señores catalanes? Que soy la razón por la que seguirán negociando. Isabel suspiró, se sentó a su lado y le acarició el cabello. Durante un instante, pareció querer hablar, pero no lo hizo. Solo la abrazó. Lucía bajó la mirada hacia su mochila. Dentro, entre los libros y libretas, había un sobre blanco. No era un documento oficial ni una carta, sino una fotografía doblada que había encontrado años atrás en una caja antigua. Su madre aparecía junto a un hombre joven, de cabello más largo, con una bufanda color burdeos. Sonreían. Estaban en Salamanca. En la parte trasera de la foto, con letra temblorosa, alguien había escrito: Volveré, Isa. Prometido. A la mañana siguiente, Lucía se despidió de su madre con un beso y caminó hasta la estación. En lugar de ir al colegio, tomó el metro hacia Nuevos Ministerios. En la mochila, la fotografía. En el piso 47 de Torre Picasso. Álvaro miraba por la ventana mientras su equipo se reunía en la sala. La noche anterior no había dejado de pensar en Isabel, en Salamanca, en aquella promesa estúpida, hecha con 20 años y demasiado ego. Volveré. Nunca volvió. Y nunca supo por qué, ni si ella aún lo recordaba, hasta que escuchó ese nombre en boca de una niña de 12 años. Un suave golpe en la puerta lo sacó de su ensimismamiento. Beatriz asomó la cabeza.
Señor Herrera, tiene una visita. Dice que es importante. Y es la niña. Lucía entró con la mochila al hombro. Sin pedir permiso, caminó hasta su mesa y sacó el sobre. Lo colocó frente a él. Álvaro lo tomó con manos algo temblorosas. ¿Qué es esto? Mi madre me dijo que lo rompiera. Pero no pude. Quería que usted lo viera. Álvaro desdobló la fotografía. Se quedó inmóvil. El banco del parque. La bufanda. Isabel. Él. El sol de Salamanca detrás. Y la frase. Su frase. Su letra. Pasaron varios segundos. El silencio era absoluto. ¿Cuántos años tienes, Lucía? Preguntó con voz apenas audible. 12. La cuenta era exacta. Casi 13 años desde aquella primavera. La imagen de Isabel despidiéndose en el andén de la estación. Su negativa a acompañarlo a Madrid. Su orgullo. Su dolor. Lucía lo miraba con una mezcla de temor y esperanza. Álvaro se pasó la mano por el rostro. La foto aún en su otra mano. ¿Tu madre alguna vez te habló de mí? Solo dijo que eras un idiota por dejarla sola. Y que te parecías un poco a mí, respondió Lucía sin malicia. Álvaro soltó una risa rota. Apoyó los codos en la mesa y bajó la cabeza. Lucía, dijo finalmente, ¿puedo preguntarte algo más? Sí. ¿Tú crees que alguien puede aprender a ser padre, aunque llegue tarde? Lucía no respondió. Se limitó a extender la mano y tocar suavemente la de él. Luego recogió la mochila. Me tengo que ir. Pero estaré en la biblioteca esta tarde. Por si quiere aprender algo. Cuando se fue, Álvaro se quedó solo, con la foto en una mano y una pregunta en los labios. ¿Cuántos años tiene Lucía? No basta con saber la verdad. Hay que tener el valor de enfrentarse a ella. Álvaro no durmió. Se quedó en su despacho mientras la ciudad amanecía, observando cómo las farolas se apagaban una a una, como si el mundo se negara a ser testigo de su remordimiento. Sobre la mesa, junto al portátil que no había vuelto a encender, reposaba la fotografía que lo había cambiado todo. No podía dejar de mirarla, no solo por la imagen en sí, sino por lo que representaba. Una promesa rota, una juventud abandonada y una hija de la que ni siquiera había sospechado su existencia. A las 7 en punto, se levantó y marcó un número que había borrado hacía más de 10 años. Lo recordaba de memoria. Diga, Isabel. Soy Álvaro. Un silencio. Largo. Frío. Tienes 5 minutos. Ni uno más. Eligió un lugar que no evocara ni poder ni distancias. Café comercial. Glorieta de Bilbao. Un espacio donde los recuerdos no lo acorralaban del todo. Las mesas de mármol, los espejos envejecidos y el murmullo constante de los parroquianos de siempre le ofrecían un refugio sin pretensiones. Allí, una vez habían reído. Allí, quizás, podría comenzar a limpiar las ruinas. Isabel llegó puntual. Su rostro no traía ni maquillaje ni perdón, pero sí la dignidad de quien ha aprendido a vivir sola. Vestía de forma sencilla, con una bufanda gris atada al cuello y un paraguas aún mojado en la mano. Gracias por venir, dijo Álvaro, poniéndose de pie. No lo hago por ti. Lo hago por ella. Ambos se sentaron. El camarero se acercó, les ofreció la carta con amabilidad, pero Isabel fue clara. Un café solo, corto, sin azúcar. Lo mismo respondió Álvaro, aunque sabía que no lo probaría. Por unos minutos, solo se escuchó el murmullo de las cucharillas y la música de fondo. Un bolero que hablaba de despedidas. Lucía. Intentó empezar él. Es mía, interrumpió Isabel sin mirarlo. Yo la he criado. Yo la he visto enfermar, reír, estudiar. Tú no estabas. No puedes aparecer ahora como si el tiempo se pudiera rebobinar. Lo sé. Y no quiero robarte nada. Ni reclamar. Solo pedir permiso para estar.
Isabel alzó la vista. Sus ojos no eran los de aquella joven que él había dejado en la estación de Salamanca, sino los de una mujer que había tenido que aprender a callar por dos. ¿Y por qué ahora? Porque la vi, y me vi a mí mismo. Pero también vi algo más. Alguien mejor. Vi a una niña, con un don, con educación, con dignidad. Y supe que no era por azar. Era tu trabajo, y no podía seguir pretendiendo que eso no me tocaba. Isabel se apoyó en el respaldo de la silla. Su gesto era menos duro, pero aún no blando. No quiero regalos. No quiero becas ni cheques. No los traigo, solo tiempo. ¿Y si me dejas? Constancia. Hizo una pausa. Luego, sacó un pequeño sobre de su abrigo. Esto es un borrador. Una propuesta. Una fundación en nombre de ella. Voces sin lenguas. Para que niñas y niños como Lucía puedan aprender idiomas. Para que nunca más el talento dependa del dinero. Isabel tomó el sobre, no para leerlo, sino como si evaluara el peso del gesto. ¿Y Lucía lo sabe? No. Aún no. Quiero que lo sepa cuando tú decidas que puedo hablarle de esto. El café se había enfriado. Afuera, comenzaba a salir el sol, tímido tras las nubes bajas. Isabel dejó unas monedas exactas sobre el platito, ni más ni menos. Luego se levantó. Si de verdad quieres ser padre, no empieces con discursos. Empieza con silencios compartidos, con paseos, con preguntas, con tiempo. Álvaro asintió. No dijo nada más. La siguió con la mirada hasta que cruzó la puerta. Horas más tarde, madre e hija caminaban por el retiro, entre árboles que aún conservaban hojas doradas. Isabel no dijo mucho. Pero al llegar al lago, se detuvo. Hoy vi a tu padre. Lucía se quedó quieta. Abrió mucho los ojos. ¿Y qué dijo? Isabel sonrió apenas. No dijo nada que ya no supiera. Pero por primera vez, parecía escuchar de verdad. Lucía bajó la vista. Se quedó pensativa. Luego preguntó, ¿y si esta vez no nos abandona? La familia no siempre empieza en una cuna. A veces, comienza con un perdón. Pasaron 2 semanas. No hubo anuncios, ni ruedas de prensa, ni actos públicos. Álvaro se mantuvo en segundo plano, cumpliendo su palabra, estar, sin invadir, cada tarde. Cuando terminaba su jornada, se acercaba al parque de El Retiro. Se sentaba en el mismo banco, cerca de la fuente del Ángel Caído, con un libro en las manos que nunca abría del todo. Esperaba. Sin expectativas, sin exigir. Lucía llegaba a veces. Otras no. Cuando lo hacía, se sentaba en silencio. Le hablaba de sus clases, de la nueva profesora de francés, de un documental sobre orcas que la había hecho llorar. Álvaro solo escuchaba, y en ese escuchar comenzaba a entender algo que durante años había olvidado. El tiempo no se compra, se merece. Isabel, por su parte, observaba desde la distancia. A veces desde una banca cercana, otras desde la ventana del piso que compartían. Veía a su hija sonreír con una naturalidad que no había visto en mucho tiempo. Un domingo por la tarde, Isabel se acercó por fin. Lucía ya se había ido a casa. Álvaro estaba solo, recogiendo unos papeles. «Te ha dibujado», dijo ella, sin saludar. «A ti, en una hoja del colegio». Él la miró, confundido. «¿Qué dibujo?» Isabel sacó una hoja arrugada del abrigo. En ella, un dibujo de 3 figuras. Una mujer con bufanda gris, una niña con coletas y un hombre con gafas, todos tomados de la mano. Abajo, escrito con lápices de colores. «Mi familia». Álvaro sintió que el aire se detenía. No dijo nada. Solo miró el papel como si sostuviera un tesoro frágil. «Tiene miedo de decirlo en voz alta», continuó Isabel. «Pero te está dejando entrar. Con cuidado. Como se abren los libros viejos». Él asintió, conmovido. «No pido más». Una semana después, llegó la invitación.
Una pequeña tarjeta blanca, escrita con letra infantil. Te invito a mi presentación de teatro en el colegio. Serás mi invitado especial. Habrá galletas. Y música. Y quizás una sorpresa. Lucía. Era jueves. El colegio estaba decorado con guirnaldas de papel y dibujos hechos por los niños. Álvaro se sentó en la segunda fila, entre otros padres y abuelos. Lucía salió al escenario vestida de árbol, con una corona de hojas. Su papel era pequeño. Pero al verla recitar sus líneas con voz firme, Álvaro sintió una ola de orgullo que no había experimentado ni en las más grandes juntas empresariales. Al terminar, todos los niños recibieron un diploma simbólico. Lucía bajó del escenario y corrió hacia él. ¿Viste? No me equivoqué. Lo hiciste perfecto, respondió Álvaro, agachándose a su altura. Ella sacó algo del bolsillo. Un pequeño sobredoblado. Es para ti. Dentro había una cadena. Una sencilla cadena con una medalla. En el reverso, grabado con letra infantil, se leía: Papá, gracias por no rendirte. Álvaro no pudo hablar. Solo la abrazó, fuerte. Isabel, unos pasos detrás, los miraba. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreía sin miedo. A veces, los actos más sencillos como asistir en silencio a una obra escolar o esperar cada tarde en el mismo banco sin decir una palabra, son los que dejan una huella más profunda en el alma. Esta historia, la de Álvaro, Isabel y Lucía, no está hecha de grandes gestos ni discursos grandilocuentes. Está hecha de ausencias, de miradas no devueltas, y de ese esfuerzo constante por reconstruir lo que parecía perdido. En los últimos compases de esta historia, una niña que traduce el mundo con dibujos y cadenas de papel nos ha enseñado lo que ni los negocios ni los años pudieron enseñar a su padre: que el amor no se impone, se gana, que la presencia cotidiana, sin fanfarrias, puede tener más valor que todo un pasado de errores. Y ahora, querido oyente, si esta historia ha tocado alguna fibra en tu interior, si en algún momento sentiste que alguien merece una segunda oportunidad, déjanos un 1 en los comentarios. Pero si crees que algo podría contarse mejor, pulsa el 0 y cuéntanos. Aquí, cada voz cuenta. Cada historia se enriquece con tu mirada, porque aunque la historia de Lucía es única, todos hemos sentido alguna vez el deseo de reparar, de pedir perdón, de estar cuando antes no estuvimos. Todos llevamos dentro una página arrugada que desearíamos poder reescribir. Pero quizás no se trata de borrar lo que fue, sino de construir desde lo que queda. Las lecciones que deja este relato no necesitan ser gritadas para hacerse oír. Que la bondad, incluso cuando llega tarde, aún tiene el poder de sanar. Que nadie, ni el más ocupado, ni el más herido, está exento del derecho a empezar de nuevo. Que el verdadero perdón no se firma con palabras, sino con constancia. Y que una niña con valor puede hacer lo que ni la fortuna ni el poder logran: volver a unir lo que el tiempo separó. Hay una imagen que quiero que conserves hoy. La de una niña entregando un dibujo con 3 figuras tomadas de la mano. No hay título, no hay explicación. Solo eso. 3 siluetas unidas. Es, tal vez, la definición más pura de lo que significa familia, como la luz de una cocina encendida al final del pasillo, mientras toda la casa duerme. Un gesto sencillo, sincero, puede iluminar el alma de quien se creía olvidado. Y no hace falta decir mucho. Basta con estar, con mirar, con escuchar. Hoy, quizás, puedas llamar a alguien con quien hace años no hablas, o sentarte a tomar un café con esa persona con la que quedaron palabras sin decir, porque no importa cuántos años hayan pasado. El amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. Si esta historia ha despertado algo en ti, compártela con alguien que la necesite. No porque debas hacerlo, sino porque puede ser esa pequeña chispa que encienda un fuego nuevo en otro corazón. Aquí,
siempre habrá un lugar para ti. Y otra historia que te espere, justo cuando más lo necesites.